años justamente sobre neuroeducación. Y bueno, nos da muchísimo gusto que nos haya acompañado. Comentarles un poco, la doctora Azucena Hernández Graciano participa en nuestro diplomado de neuroeducación. Y bueno, aprovechamos este espacio para invitarlos a la próxima edición de nuestro diplomado, que será justamente en el mes de septiembre. Pues doctora, un gran placer saludarle, muchas gracias. Y gracias, bueno, si usted está de acuerdo con esto, damos por concluida la segunda conferencia de este segundo coloquio de neuroeducación, y vamos entonces a comenzar los trabajos para la siguiente conferencia. Muchísimas gracias nuevamente y un gran placer que nos haya acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y bueno, vamos a continuar justamente. Ahora tengo el placer de poder participar y de poder dialogar con todas ustedes un poquito. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera. Voy a hablarles sobre neurociencias, pero voy a permitirme hablar sobre un aspecto específico de las neurociencias que tiene que ver justamente con el aprendizaje. Entonces, si ustedes me permiten, voy a apagar mi cámara en unos momentos para poder utilizar una presentación en PowerPoint. ¿Sí? Entonces, un momento, por favor, vamos a apagar nuestra cámara. Y bueno, lo primero que quisiera mencionar es que esta presentación, aprendizaje neurociencias, que es como le he llamado, está basada principalmente en 3 trabajos que son ampliamente, particularmente 2 de ellos que son ampliamente conocidos ya en el ámbito educativo. El primero de ellos es un texto que escribió el autor muy reconocido, posiblemente uno de los líderes internacionales en educación emocional, que es el doctor Rafael Vizquerra, quien escribió un texto que les recomiendo ampliamente, no solamente para hablar de educación emocional, sino también para hablar de neuroeducación, con cierto enfoque, desde luego, con un enfoque muy establecido hacia la educación emocional, y con ello me estoy refiriendo al libro que él tituló Psicopedagogía de las Emociones, que es de la autoría de Rafael Vizquerra Alsina, de la editorial Síntesis. Un texto que realmente vale la pena revisar para todos aquellos que estamos interesados en la docencia y que particularmente también tenemos interés en la neuroeducación. No sé si podrían comentarme, si son tan amables, si ya se puede observar esta presentación allá con ustedes. Sí, ya se observa. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, este es el primer texto, Psicopedagogía de las Emociones, de Rafael Vizquerra. El otro texto ampliamente conocido, justamente se llama La nueva mente del emperador, que es un texto de carácter divulgativo que escribió Roger Penrose, el ganador reciente del Premio Nobel de Física. Y sí, Roger Penrose hace física teórica, hace cosmología y agujeros negros, pero también conocemos que en las últimas 2 décadas se ha convertido en un investigador sobre la neurociencia y particularmente sobre los procesos ligados a la cognición y al estudio del cerebro. El tercer texto en el que baso esta presentación es un texto propio que escribí en el 2020 y que llamamos Introducción a las teorías del aprendizaje. Y en este texto de Introducción a las teorías del aprendizaje, que está disponible en Google Play Books, dedicamos un capítulo justamente a
el estudio del aprendizaje, pero desde la perspectiva, desde las neurociencias. De tal manera que lo que presentamos en esta conferencia está directamente ligado a estos tres textos, a estas tres referencias que me he permitido mencionar para todos ustedes. Bien, entonces vamos a comenzar hablando un poquito sobre neurofisiología y aprendizaje. Y me permito comentar una frase que escriben dos autores clásicos en teorías del aprendizaje, Gilgard y Bower, en los años 70, posiblemente uno de los libros más completos del estudio del aprendizaje desde una perspectiva científica, el libro de Teorías del Aprendizaje de Gilgard y Bower, que por cierto hay una edición en español que hizo la editorial Trillas. Dicen ellos, nada es más cierto que nuestra conducta representa finalmente un producto de nuestro sistema nervioso. Y bueno, sobre ello platico un poco de historia porque algunas de las ideas que tenemos sobre las células del sistema nervioso, sobre el cerebro, sobre la conducta, empezaron a ser integradas a partir del siglo XIX, principalmente debido a las aportaciones de varios campos de estudio como la anatomía, la histología, la embriología, la fisiología, la farmacobiología, la psicología misma. Y debo mencionar que durante mucho tiempo se consideraba, por ejemplo, que los nervios eran conductos que transportaban a todo el cuerpo ciertos humores que eran producidos por el cerebro y por la médula espinal. Hasta que apareció el microscopio y ahí se logró identificar la estructura del sistema celular, celular del sistema nervioso. Ahí es que aparecen Golgi, ¿sí? Y Ramón y Cajal, quien aparece en esta imagen. Y van a ser ellos quienes van a plantear a la neurona como una unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Ahora, asociado a ello, hubo varios descubrimientos importantes en esta época, como los de Galvani, que descubrió la bioelectricidad, y los primeros electrofisiólogos como Du Bois-Reymond, Müller y Helmholtz, quienes van a comprobar el paso o relevo de la actividad eléctrica de una neurona a otra. Bernard, Ehrlich y Langway van a añadir a este conocimiento, por otra parte, las bases químicas que nos permiten entender cuáles son esos mecanismos de transmisión de información entre las neuronas, la secreción y también la recepción de mensajeros químicos o de neurotransmisores en las regiones de contacto, lo que comúnmente llamamos la sinapsis entre dos células nerviosas. Ahora, ya para el siglo XX, había varias ideas antecedentes que son importantes. Por ejemplo, los reflejos que aparecen en los estudios de Descartes, ¿sí? Y que renació justamente el interés por los mecanismos reflejos de la médula espinal, que fueron estudiados por Sherrington, por Pavlov, por cierto, que también investigó los reflejos condicionados. Recordemos que Pavlov aparece en muchos ámbitos de la psicología educativa, de la psicología conductual, es uno de los fundadores de esta corriente del pensamiento conductista, pero también debo decir que los estudios básicos de Pavlov fueron justamente en fisiología y por sus descubrimientos recibió el Premio Nobel de Medicina. Ahora, Bartlett, Tolman, que también aparece, si lo identifican, Miller, Neisser y Simon van a sentar entonces la base de lo que hoy en día llamamos la psicología de la cognición. Gazzaniga nos dice entonces que el estudio de las neurociencias cognitivas lo que busca en cierta medida es poder encontrar cuáles son los algoritmos que rigen el desarrollo y la asociación funcional de los elementos estructurales neurales para poder generar ahí una actividad fisiológica cuyo resultado final
es la percepción, la cognición y posiblemente la conciencia, si es que esto existe, posiblemente la conciencia. Koslin, por ejemplo, considera que la meta de las neurociencias es determinar cómo se da el funcionamiento cerebral y cómo este funcionamiento cerebral da lugar a lo que conocemos o al menos llamamos la actividad mental. Ahora, aquí es muy importante mencionar, no pienso dedicar más tiempo, pero es importante mencionar que el término mente tiene muchas conceptualizaciones. Hay muchas teorías que utilizan el término mente, ¿sí? En términos más convencionales, podríamos decir que podemos referirnos como una entidad inmaterial cuya función principal es poder controlar el comportamiento humano, de acuerdo a Alcaraz y a Goma. Y bueno, ahí tenemos el cuerpo humano, identificamos la médula espinal, identificamos parte del sistema nervioso, identificamos ahí el cerebro, justamente. Este sistema nervioso, que en general está compuesto por un sistema nervioso central, donde tenemos el encéfalo, el cerebro, el tronco cerebral con el mencéfalo, las protuberancias, el bulbo. En el cerebro está la corteza o los hemisferios y el diencéfalo, pero también cerca del encéfalo está el cerebelo. Y claro, otra parte de este sistema nervioso central también es la médula espinal. También tenemos el sistema nervioso periférico, donde tenemos un sistema nervioso somático, un sistema nervioso periférico autónomo. En la parte somática, pues controla las actividades voluntarias y el sistema nervioso periférico autónomo controla las actividades involuntarias. Este puede ser simpático y puede ser también parasimpático. En el simpático podemos controlar o lo relacionamos, lo vinculamos a aspectos que tienen que ver justamente con la excitación, con la defensa, donde un papel importante lo juega la adrenalina, y el parasimpático, que consiste en amortiguar, en relajar. ¿Cuáles son estas partes del cerebro? Vamos a hablar un poco de ello, entonces me permito mostrar esta imagen que va a ser de mucha utilidad. Ahí tenemos el cerebro, la médula espinal, el cerebelo, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. ¿Sí? Tratemos de identificarlos. Y bueno, si ponemos como una especie de zoom a esta parte que está entre el cerebelo y la médula espinal, ahí podemos encontrar nuevos elementos. El cerebelo, la corteza cerebral, el cuerpo calloso, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la glándula pituitaria. Y observemos que también está ahí el tronco encefálico, donde tenemos el mencéfalo, el puente de Barolo, la médula y finalmente la médula espinal. Ahora, si nosotros observáramos el cerebro desde un plano sagital, veríamos esto justamente. La médula espinal, observemos dónde podemos identificar ahí el tronco cerebral, el mencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebelo, la glándula pineal, la circunvolución del cíngulo, el cerebro como tal, el cuerpo calloso, el fórnix, los cuerpos mamilares, el hipotálamo, la amígdala, que va a ocupar un lugar importante, la hipófisis, el tálamo, el hipocampo. Y ahora observemos esta otra imagen, donde ahora vemos el cerebro, pero desde un plano coronal. Tratemos de identificar dónde está el cerebelo, la amígdala, el cerebro, la corteza cerebral, el cuerpo calloso, el fórnix, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala.
el tronco cerebral, la médula espinal. Sí, estamos ubicando algunas partes porque estas partes van a ser importantes para nuestra discusión. ¿Ok? Ahí tenemos el sistema límbico. Una imagen de Snell en 2003. Tenemos el lóbulo frontal, el cuerpo del fórnix, el lóbulo occipital. Tratemos de identificar, por favor, dónde está el hipocampo. Y bueno, esta es una parte muy interesante. Esta es una imagen muy interesante que, por cierto, estas últimas tres imágenes son de la autoría y aparecen en el texto de Rafael Vizquerra que me he permitido citar en un principio. Hablábamos un poquito del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, primero que excita, el segundo que amortigua. Y observemos en esta imagen es como si tomáramos el cerebro y tomáramos la médula espinal y la pusiéramos de manera vertical. Podemos ahí observar ese vínculo, esa relación entre otras partes del cuerpo humano y la vértebra de la médula correspondiente. Observemos, por favor, ahí. Dilata y contrae la pupila, el corazón, el estómago, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, la vejiga, de un lado, y del otro lado tenemos que dilata pupila, que acelera el latido cardíaco, acentúa las contracciones, inhibe la actividad, estimula la liberación de glucosa por medio del hígado, la secreción de adrenalina y noradrenalina, relaja la vejiga, ¿sí? Entonces, observemos esta relación tan interesante que nos habla de la importancia que tiene justamente la acción del cerebro, no solamente para el cerebro mismo, sino también para otras partes del cuerpo humano, pero no solamente el cerebro, observamos todo el sistema nervioso. Ok, estamos recordando estos elementos porque vamos a utilizar para tratar de hacer una descripción, una limitada descripción, y hago énfasis en el término limitada porque sabemos aún que no hemos logrado entender todavía cómo es que funciona exactamente nuestro cerebro, pero pese a esas limitaciones ya tenemos alguna información. Hemos comenzado mostrando algunas imágenes para, en el momento en que hacemos esta descripción, pueda ser una lectura un poco más accesible. Lo primero es recordar que el cerebro está dividido por la mitad en dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Una zona delantera con un lóbulo frontal y una zona trasera con tres lóbulos, el parietal, el temporal y el occipital. Ahora, debajo y en la parte de atrás hay una porción pequeña, ya vimos un poco como esférica, que llamamos cerebelo. Y más en el interior, parcialmente ocultas bajo el cerebro, hay estructuras como la médula y el puente. Ahí se incluye la formación reticular, que van a constituir el tronco cerebral, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el cuerpo calloso y otras áreas que vamos a estudiar a lo largo de esta conversación. Ahora, el cerebro y el cerebelo tienen capas superficiales que son relativamente delgadas de una sustancia gris y regiones internas también de una sustancia blanca. Estas regiones de la sustancia gris se llaman corteza cerebral y corteza cerebelar respectivamente. Ahora, ahí en la sustancia gris es donde parece ser que se ejecutan diversos tipos de tareas computacionales, mientras que en la sustancia blanca, compuesta de fibras nerviosas, se transportan las señales de una parte a otra del cerebro. Ahora, diversas partes de la corteza cerebral
también están asociadas a funciones muy específicas. Por ejemplo, la corteza visual es la región en el interior del lóbulo occipital donde que parte de la parte trasera del cerebro está relacionada con la recepción e interpretación de la visión. Podríamos decir que posiblemente en esa región se interpretan las señales procedentes de los ojos. En el hemisferio cerebral derecho está relacionado casi exclusivamente con el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio cerebral izquierdo está relacionado con la parte del lado derecho del cuerpo. Ahora, ahí en la corteza visual, el lado derecho está asociado con el lado izquierdo del campo visual de ambos ojos. Y el lado izquierdo está asociado al lado derecho del campo visual de ambos ojos. En cierta medida, pues esto lo que nos dice es que los nervios que salen del lado derecho de la retina de cada ojo deben de ir a la corteza visual derecha. Esto lo sabemos porque sabemos bien que la imagen en la retina está siempre invertida. Y que los nervios que salen del lado izquierdo de la retina de cada ojo deben de ir a la corteza visual izquierda. Entonces, así es como se forma un mapa bien definido del lado izquierdo del campo visual de la corteza visual derecha y también se forma otro mapa del lado derecho del campo visual de la corteza visual izquierda. Ahora, las señales de los ojos también cruzan al lado contrario del cerebro. Por ejemplo, el olfato es una excepción. Es una excepción a esta regla que tiene la vista y que también tienen los sonidos. La corteza olfativa derecha, situada en la parte frontal del cerebro, está relacionada principalmente con la ventana derecha de la nariz y la parte izquierda con la ventana izquierda. Las sensaciones de tacto, por ejemplo, tienen que ver con la región del lóbulo parietal que llamamos comúnmente corteza somatosensorial. Esta región está exactamente detrás de la división entre los lóbulos parietal y frontal. Y existe una correspondencia muy concreta entre las diversas partes de la superficie del cuerpo y de las regiones de la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial derecha trata las sensaciones del lado izquierdo del cuerpo y la izquierda las del lado derecho del cuerpo. Ahora, existe también una región análoga en el lóbulo frontal que está situada delante de la división entre el lóbulo frontal y el parietal, que nosotros llamamos la corteza motora, y que está relacionada con la activación del movimiento de las partes del cuerpo y que, de nuevo, va a existir una correspondencia entre los diversos músculos del cuerpo y esta corteza motora. De hecho, la corteza motora derecha va a controlar el lado izquierdo del cuerpo y la corteza motora izquierda controla el lado derecho del cuerpo. Nuevamente hacemos énfasis. Veamos estas partes del cerebro. Tenemos ahí la médula espinal. Ya hemos visto esta imagen, pero estamos recordando porque será necesario el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el cerebelo. Bien, ya hemos recordado su ubicación. Las regiones de la corteza cerebral, es decir, las cortezas visual, auditiva, olfativa, somatosensorial y motora, comúnmente les llamamos primarias. Y les llamamos primarias porque están directamente relacionadas con la entrada y la salida de información del cerebro. La región motora secundaria está relacionada más con los planos concebidos del movimiento, que habitualmente son traducidos por la corteza motora primaria en instrucciones específicas para el movimiento muscular real. Bueno, de ahora en adelante no vamos a considerar la corteza olfativa, porque en primera tiene un comportamiento distinto, como ya hemos mencionado, y segundo,
es una de las cortezas que menos conocemos. El resto de las regiones cerebrales, ya hemos visto que hay primarias, ¿no? Ya hemos visto que hay secundarias. Entonces, el resto de las regiones cerebrales les llamamos terciarias o comúnmente también cortezas de asociación. Ahí, por ejemplo, es donde habitualmente se desarrolla la actividad más abstracta y sofisticada del cerebro. Ahí, por ejemplo, se analiza y se mezcla la información de varias regiones sensoriales. Ahí, y digo, posiblemente ahí, reside la memoria. Se construyen las imágenes del mundo externo, se conciben y se evalúan planes generales y también se entiende o se formula el habla. Ahora, los principales centros del habla están precisamente del lado izquierdo del cerebro, en áreas que llamamos el área de Broca, una región en la parte inferior trasera del lóbulo frontal y otra área llamada el área de Wernicke, dentro y alrededor de la parte superior trasera del lóbulo temporal. El área de Broca está relacionada, por ejemplo, con la formulación de enunciados. El área de Wernicke con la comprensión del lenguaje. Sabemos que las lesiones en el área de Broca dificultan el habla, pero dejan intacta la comprensión. Mientras que en el área de Wernicke, si ésta se lesiona, el habla es fluida, pero tiene poco contenido. Ahora, entre las dos áreas hay un haz nervioso que llamamos el fascículo arqueado. Cuando éste se lesiona, por ejemplo, no queda impedida la comprensión, pero el habla sigue siendo fluida. Sin embargo, la comprensión no puede ser expresada verbalmente. El input del cerebro procede de las señales visuales, auditivas, táctiles y además de otras que son registradas en las porciones primarias de los lóbulos parietal, temporal y occipital. El output del cerebro, podemos decirlo en forma de activación de movimientos corporales, se produce en las porciones primarias de los lóbulos frontales del cerebro. Entre ambos hay cierto tipo de procesamiento, de manera que existe un movimiento entre la actividad cerebral que comienza en las porciones primarias de estos lóbulos posteriores y se va desplazando a las porciones secundarias a medida que van avanzando los datos de entrada y que continúa a medida que se van comprendiendo completamente. Esto sucede, por ejemplo, en la comprensión del habla en el área de Wernicke. Ahora, este fascículo arqueado lleva esta información procesada al lóbulo frontal. En esas regiones terciarias es donde parece ser que se formulan los planes generales de actuación, como, por ejemplo, la formulación del habla en el área de Broca. Estos planes más generales de actuación habitualmente los podemos traducir en concepciones que son más concretas como movimientos corporales en determinadas regiones motoras secundarias. Y finalmente, la actividad cerebral que se mueve hacia la corteza motora primaria, desde donde se envían las señales a diversos músculos en el cuerpo. Esta observación, este descubrimiento en cierta medida de lo que ocurre en el fascículo arqueado, justamente se debe a Roger Penrose apenas en el año de 1996. La descripción entonces que hacemos desde esta perspectiva del cerebro puede interpretarse como si el cerebro fuese un cierto dispositivo de computación que habitualmente llamamos una máquina de Turing, ¿sí? Donde hay cierta información de entrada que obtenemos a través de los sentidos, pero también hay cierta información de salida que ha sido procesada. Inclusive, la actividad sensorial independiente a cualquier input sensorial, cuando pensamos, cuando calculamos, cuando meditamos sobre un recuerdo. Y entonces sugiere que el fenómeno de la conciencia aparece cuando dicha actividad alcanza un cierto nivel de sofisticación.
Ahora, aquí es importante mencionar que aunque pareciera que lo que estamos haciendo es describir al cerebro como es una máquina, es importante mencionar que esto es solo una interpretación y que esta manera de interpretar al cerebro que proviene de un campo de estudio que le llamamos inteligencia artificial fuerte es incompleta, es tosca. Sabemos bien desde varias décadas que las computadoras tienen una gran capacidad para desarrollar razonamiento, inclusive razonamiento autónomo. Pero la gran dificultad que se presenta justamente, que presentan las computadoras, tiene que relacionarse mucho más a los propios procesos de pensamiento. Es decir, aquellos que no están ligados a los procesos de razonamiento en sí. De hecho, a todos esos otros procesos que en general nos describen más bajo una perspectiva mucho más humana. El cerebelo, entonces, es la parte de nuestro cerebro que es responsable de la coordinación y el control del cuerpo, de su ritmo, de su equilibrio, de la delicadeza de los movimientos. Ahora, cuando una actividad se está aprendiendo, cuando se está desarrollando una nueva habilidad, se debe planear cada acción en detalle y es justamente el cerebro quien la controla. Pero cuando esta ya ha sido dominada, esta habilidad se va dejando en el mando, el control, al cerebelo. Ahora, por otra parte, el hipocampo tiene un papel muy importante para poder asentar la memoria a largo plazo. Esta memoria que en algunos textos, en las ciencias cognitivas de los años 40, 30, 40, 50, hablábamos de la memoria permanente. Podríamos decir que parece ser que esta memoria en algunos textos está en la corteza cerebral, pero en otros artículos nos muestran evidencia para decir que parece ser que está en varios lugares a la vez. El cerebro puede retener imágenes a corto plazo de varias maneras. Puede guardarlas por minutos o por horas. Sin embargo, para poder recordarlas una vez que hemos dejado de prestarles atención, es esencial el hipocampo. El cuerpo calloso es esa región en la cual, a través de la cual se van comunicando los hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. El hipotálamo es la sede de las emociones y sirve también de medio a las manifestaciones tanto físicas como mentales a esas emociones. Hay siempre un flujo continuo de señales entre el hipotálamo y diferentes partes del cerebro. El tálamo actúa como un importante centro de procesado, de estación repetidora, que va transmitiendo los impulsos nerviosos de ese mundo exterior a la corteza cerebral. La formación reticular es la responsable de ese estado general de alerta, de conciencia, implicado en el encéfalo como un todo o en las distintas partes del encéfalo. Bueno, entonces, las diferentes partes de este encéfalo podemos clasificarlas en distintas regiones de acuerdo a su lejanía con la médula espinal. Por ejemplo, el cerebro posterior, el romencéfalo, el cerebro medio, el mesencéfalo, y el cerebro anterior, el postencéfalo. Otra prueba, de hecho, una conjetura de Roger Penrose, es que el fenómeno de la conciencia tiene que ver más con la acción del cerebro que con el cerebelo o la médula espinal. Y la misma actividad del cerebro no siempre incide sobre nuestra conciencia.
Bueno, hasta aquí hemos hablado de varios autores, pero un autor importante, desde luego, es Wilder Penfield. Wilder Penfield, que por cierto, también es un ganador del Premio Nobel de Medicina. Penfield nos dice que la conciencia no está simplemente asociada a la actividad cerebral y además sugiere que ésta posiblemente esté en el tronco cerebral superior, consistente principalmente entre el tálamo y el cerebro medio. Penfield sugiere que el deseo del movimiento puede tener más que ver con el tálamo que con la propia corteza cerebral. Él asume la idea de que la conciencia es una manifestación de la actividad del tronco cerebral superior, pero se necesita que además haya algo que sea consciente de. No es solo el tronco cerebral el que está implicado, sino también alguna otra región de la corteza cerebral que esté en el momento de comunicación con el tronco cerebral superior y cuya actividad representa el sujeto o el objeto de dicha conciencia. Como ustedes pueden observar, entender qué es la conciencia y en dónde se ubica la conciencia es un problema importante en las neurociencias. Para otros neurofisiólogos, la sede de la conciencia, para empezar, si es que existe este lugar, posiblemente esté en la formación reticular, que es la responsable del estado de alerta del cerebro. Estas son investigaciones ya de los años 50 de Muruzzi y de Magon, y que se basan en la idea de que si esta se lesiona, si la formación reticular se lesiona, el resultado es la inconsciencia. Ahora, siempre que el cerebro está en un estado consciente de vigilia, la formación reticular está activa. De lo contrario, no lo está. Sin embargo, en el estado de sueño, en el sentido de tener conciencia del propio sueño, las partes normalmente activas de la formación reticular no parecen estar activas. ¡Wow! Esto es mucho más complejo porque entonces parece ser que no entendemos aún cuál es esa relación que tiene la formación reticular con la conciencia. De hecho, Okofe, ya en los años 80, nos dice que la acción del hipotálamo es la que más bien tiene que ver con el estado de la conciencia. Sin embargo, no hay todavía una demostración de ello. Hay varias teorías. Hay teorías que asumen que la corteza cerebral es la responsable de la conciencia, ya que las actividades mentales están más asociadas, más estrechamente asociadas con la inteligencia que pueden ser llevadas a cabo por el cerebro. Sin embargo, nuevamente, al igual que Okofe, no hay suficientes pruebas para asumir esta afirmación. Muchos filósofos y psicólogos, por ejemplo, han asumido la idea de que la conciencia está ligada al lenguaje humano, porque es justamente el lenguaje lo que nos permite filosofar y describir lo que sentimos. Es el lenguaje lo que nos permite comunicarnos con los demás y entonces mostrar justamente que somos conscientes del mundo exterior y de nosotros mismos. Ahora, nuestros centros de lenguaje, ya hemos comentado que están del lado izquierdo entre las áreas de Broca y de Wernicke. Entonces, si asumimos esto,
pues parece implicar entonces que la conciencia debe de estar asociada solamente a la corteza cerebral izquierda y no tanto con la derecha. Los experimentos de John Eccles, de Wilson, de Gazzinaga, de Ledoux, de McKay, se prueba en relación a la conciencia que se puede desarrollar en el hemisferio derecho con limitaciones en el desarrollo del lenguaje. Ahora, que no se desarrolle el lenguaje no significa que no se sea consciente. Otros experimentos parecen indicar que al menos no necesariamente hay una única sede de la conciencia. Por cierto, en esta imagen tenemos a John Eccles, quien es también un ganador del Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones. Roger Penrose sugiere, por ejemplo, que el pensamiento geométrico, particularmente el pensamiento en 3 dimensiones, que la música se llevan a cabo normalmente por el hemisferio derecho. Y las capacidades verbales y analíticas del lado izquierdo. El cerebro derecho puede comprender nombres, frases elementales, puede llevar a cabo operaciones aritméticas sencillas. La imagen que mostramos del lado derecho es justamente la imagen de un modelo matemático para explicar justamente el funcionamiento, parte del funcionamiento cerebral, particularmente de un proceso que llamamos sinapsis. Y uno de los pasos importantes que ha tenido la matemática en los últimos años ha sido la de poder crear modelos matemáticos para poder explicar los fenómenos cognitivos. Sumando con ello, conocimiento al campo de las neurociencias. Bueno, si hablamos entonces de las funciones de estos hemisferios cerebrales, podríamos decir, de manera muy general, como aparece en el texto de Rafael Vizquerra, que podemos generalizar algunas de las funciones tanto del hemisferio izquierdo como también del lado derecho. Del hemisferio izquierdo podemos decir que es más racional, es numérico, es digital. Ahí se desarrolla el lenguaje, el tiempo, la historia, lo sucesivo, el análisis lógico-racional, los procesos de abstracción, de deducción, es activo, es serio, el esfuerzo, la repetición, el objetivo, el apolíneo, las emociones positivas. Mientras que del lado derecho es más emocional, es artístico, es analógico. Ahí se desarrolla la música, la concepción de espacio, la geografía, es simultáneo, la síntesis, la intuición, lo concreto, la imaginación, lo receptivo, el humor, la innovación, la creatividad, lo subjetivo, las emociones negativas están presentes. Bueno, pero esta breve descripción que hemos hecho un poco del cerebro, lo que nos permite es ahora hablar de la parte que es el interés de esta conversación, de las neuronas y el aprendizaje. Lo primero que habrá que decir es que el desarrollo humano y el comportamiento cognitivo requieren necesariamente del sustrato biológico que los hace posibles. Y lo que los hace posibles justamente son las bases del desarrollo de la conducta que se encuentran en el sistema nervioso y en el sistema endocrino. Este sistema nervioso que lleva señales químicas y eléctricas que viajan desde nuestro cerebro a todo nuestro cuerpo. Y aspectos importantes. Para poder entender nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, necesitamos primero entender cómo la información del medio ambiente se capta
a través de nuestros sentidos y finalmente cómo esa información se procesa por el sistema nervioso, poniendo en este caso énfasis por nuestro cerebro. Este sistema nervioso que ya hemos comentado que está compuesto por un sistema nervioso central integrado por el cerebro y la médula espinal y por un sistema nervioso periférico que está integrado por neuronas que conectan al sistema nervioso central con todo el cuerpo. Esa información que proviene del medio ambiente, que se recibe por nuestros órganos sensoriales como los ojos, los oídos, por medio de receptores sensoriales. Y estos receptores sensoriales convierten esa energía física que está en el ambiente, se convierte a impulsos nerviosos electroquímicos, los cuales se envían al cerebro por medio justamente de neuronas sensoriales. Nuestros sentidos se comunican con nuestro cerebro mediante neuronas sensoriales. Ahora, las neuronas motoras llevan mensajes en un sentido inverso, que van desde el cerebro hacia los músculos y hacia las glándulas, para que finalmente las neuronas de asociación puedan transportar mensajes entre neuronas, tanto sensoriales como también motoras. Entonces, un elemento indispensable, un elemento importante para poder entender el aprendizaje y la conducta son justamente las neuronas. En primera instancia, lo primero que podemos decir es que nuestra conducta, nuestras emociones, nuestros pensamientos, finalmente dependen, desde una perspectiva biológica, del funcionamiento de estas células especializadas, que son eficientes, que son muy complejas y que tienen la forma que aparece justo en esta imagen. Una neurona que está compuesta por un núcleo, un cuerpo celular, un axón, una mielina, una célula de Schwann, la terminal del axón, el nodo de Ranvier y una dendrita. Observemos ahí la imagen de esta neurona que nos va a ser de utilidad para la descripción siguiente. ¿Cómo podemos definir? Bueno, Roger Penrose nos dice que entonces las neuronas son esas células básicas del sistema nervioso. Esa unidad atómica y funcional, que están formadas por diversas ramificaciones que trabajan de manera conjunta para enviar mensajes electroquímicos de una neurona a otra, formando finalmente una red que abarca a todo el organismo. En este sentido, la idea de Roger Penrose es muy semejante a la de un colega que ya hemos invitado acá en el centro a participar, que es el doctor David Bueno, que además es ampliamente conocido a través de diferentes medios de comunicación y que tiene un texto que me permito recomendar también para todos ustedes, que es Neuroeducación para Educadores. Un texto muy, muy interesante, donde David nos habla justamente sobre cómo cambia nuestro cerebro cuando aprendemos. El sistema nervioso es el sistema nervioso que cuenta con unos 100,000 millones de estas células que llamamos neuronas. Y que además podemos considerar que cada una de ellas puede comunicarse con cientos, con miles de otras neuronas. Esa red de intercambios de información, de mensajes, es lo que nos hace cualitativamente diferentes a todos los demás seres vivos. Todos desarrollamos una red distinta. Entonces, desde aquí ya entendemos un concepto que en la educación hoy en día es fundamental, que es la diversidad. La diversidad se entiende desde aquí. Las actividades mentales, entonces, como pensar, tener sentimientos, son posibles gracias a esa capacidad de comunicación de nuestras neuronas. Ahora, aquí hay muchas preguntas sin respuestas. Por ejemplo,
podemos preguntarnos cómo es que se realiza este intercambio de información entre las neuronas. Ya hay teorías que tratan de explicarlo. Una teoría, que es la que voy a permitirme considerar, nos dice que las dendritas reciben el mensaje o ese impulso nervioso que proviene de otra neurona, ese impulso electroquímico. El mensaje entonces se va conduciendo a través al soma o al cuerpo celular y continúa viajando a través del axón, que es esa extensión de la neurona que lleva el mensaje hacia otras dendritas de la siguiente neurona. El axón cuenta con una capa aislante de células grasas que llamamos vaina de mielina y que va permitiendo acelerar el viaje de los impulsos. Ahora, el conjunto de axones forman lo que conocemos como nervios o como fibras nerviosas, como esa sustancia blanca. Y los espacios entre la mielina permiten que los impulsos puedan saltar de un axón a otro axón. Si a ustedes les gusta la física, esta manera de describir cómo es que pasa la información de una neurona a otra es muy semejante a cómo surge un fotón. Cuando nosotros contamos con dos átomos de una determinada sustancia, de una determinada materia, que se encuentran cercas y observamos cómo justamente un electrón de un átomo cambia por un proceso de excitación a otro átomo. Y esto, finalmente, lo que produce es la existencia de una de las partículas más importantes en el campo de la física, que es el fotón. De hecho, gran parte de la perspectiva del tratamiento que Roger Penrose propone para poder estudiar estos fenómenos cognitivos y neuronales es a través justamente de la física. Pero bueno, ese modelo es discusión de otra conferencia completamente. Lo interesante de este sistema nervioso es que pareciera ser que está diseñado para aprovechar al máximo ese pequeño espacio cerebral y nos permite seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Las neuronas y las redes o los circuitos presentan un diseño en el que resalta una serie de aspectos que optimizan el aprendizaje, de tal manera que se puede aprovechar al máximo sus recursos espaciales, metabólicos y también energéticos, que sabemos que son limitados. De hecho, hoy en día, a través de las matemáticas, podemos justamente hacer modelos de este proceso de transmisión de información entre una neurona y otra. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo a través de este dibujo. Para ir cerrando, algunas ideas de cierre. Peter Stirling y Simon Lowen, por ejemplo, proponen, primero, que en el cerebro se expanden aquellos circuitos neuronales que son persistentes, que son usados y que se retraen cuando la práctica no es continua. Esto es muy importante, porque esto nos habla de una idea. Aquí voy a citar tal vez de una manera diferente a Howard Gardner, que en la primera conferencia, el doctor José Luis nos comentaba sobre la posible no validez de su teoría. Sin embargo, yo tomo una perspectiva diferente. Es decir, es cierto que el cerebro no funciona como la teoría de las inteligencias múltiples. Esto es cierto. Sin embargo, la teoría de las inteligencias múltiples nos ha hecho sensibles, nos ha hecho cuestionarnos sobre diversos aspectos que son importantes en el desarrollo de la inteligencia humana y que vale la pena tomar como base en cierto sentido. Uno de ellos es la práctica. Howard Gardner nos indica que tres aspectos que son fundamentales para la concepción de la inteligencia o de las inteligencias en plural es la genética, la propia biología que tenemos. Todos desarrollamos todas las inteligencias, pero de acuerdo a nuestra genética
hay unas más propensas a desarrollarse que otras. Hay unas más preponderantes que otras. Segundo, la cultura, el desarrollo cultural y social, la comunidad en la cual nosotros nos desarrollamos, las costumbres, las prácticas son fundamentales para desarrollar o no determinadas inteligencias. Y tercero, la práctica. Esta práctica tiene que ver con las decisiones personales. Todos vamos tomando decisiones sobre qué hacer con nuestro tiempo, desde que somos muy pequeños. Estas decisiones que vamos tomando, estas pequeñas decisiones, tienen consecuencias a lo largo de nuestra vida. La práctica es muy importante para que el cerebro expanda aquellos circuitos neuronales que son de manera constante utilizados. Segundo, solo se almacena lo que es necesario. Podemos retener patrones perceptivos y de aprendizaje durante mucho tiempo y casi sin práctica. El almacenamiento de la información no necesariamente se correlaciona con el tamaño de la sinapsis. Por ejemplo, la capacidad de almacenamiento por unidad de volumen es más grande cuando la información es almacenada por numerosas y pequeñas sinapsis, como pasa en la corteza cerebral. Ahora, para Ortega y Franco, los mecanismos más importantes a través de los cuales la conducta, se altera la conducta son justamente el aprendizaje y la memoria. Citando a estos dos autores, somos lo que somos por lo que aprendemos y recordamos. El aprendizaje y la memoria son dos procesos que están ampliamente relacionados, pero que son imposibles de separar. Ahora, la memoria, bajo esta perspectiva, la memoria como resultado del aprendizaje no es para nada un proceso simple. Y al menos tiene dos formas. Una memoria implícita, no declarativa, que es una memoria inconsciente de diversas destrezas perceptivas y motoras, y la memoria explícita, una memoria que es la memoria de las personas, de los lugares, de los objetos, que requieren de una recuperación consciente. Ahora, aspectos más adicionales. Los mecanismos neuronales que están implicados en el aprendizaje, en la adquisición y consolidación de la memoria, no los conocemos. No sabemos qué son, no sabemos cómo se produce. De hecho, aún no entendemos con suficiente claridad qué es aprender, qué significa el aprendizaje y cuáles son todas las consecuencias del aprendizaje. Diego Gomsnicki nos dice entonces que cuando aprendemos algo, nuestro cerebro cambia. Y el aprendizaje es esa actividad neuronal cooperativa. Las neuronas van cambiando a medida que vamos aprendiendo hasta nuestro determinado límite de plasticidad. Algunos aspectos que hay que mencionar sobre el cerebro y sobre las neuronas. Por ejemplo, más o menos tenemos idea de que hace unos 500 millones de años aparecen los primeros estudios sobre las neuronas. El cerebro, por ejemplo, tiene un volumen de 1.350 centímetros cúbicos. Pesa 1.5 kilogramos. Y de todo el peso de nuestro cuerpo, el cerebro representa algo así como el 1.5 o el 2%. El cerebro cuenta con aproximadamente unos 10,000 millones de neuronas. Y esto es interesante, porque las neuronas pueden producir algo así, vean nada más, como unos 1,000 millones de sinapsis. En una sinapsis, una neurona puede interconectarse con muchas otras, inclusive hasta con cerca de 20,000 más. Las sinapsis forman una red estructural que es 100 veces más compleja
que posiblemente la red de telefonía en el mundo. Las neuronas pueden activar más de 2000, se pueden activar 2500 veces por segundo. Las neuronas se ponen en funcionamiento en 800 milisegundos. En fin, ahí podemos observar justamente algunas características que relacionan al cerebro y a las neuronas. Son sumamente interesantes. Ahora, para cerrar esta conversación, las emociones y la cognición. No sé si aún está el doctor José Luis. Vamos a revisar si aún nos acompaña. Parece que ya no está con nosotros. Pero podría mencionar que voy a discrepar un poco sobre la observación que él hizo en la primera conferencia, donde hablaba de que no había suficientes investigaciones para validar y para legitimar conceptos como la educación emocional y las inteligencias múltiples. Aquí voy a hablar de dos aspectos distintos. El modelo de inteligencias múltiples como un modelo para explicar que el cerebro no es un buen modelo. Solo tenemos un cerebro que parece ser que hace muchas funciones y tiene la capacidad de hacer muchas funciones a la vez. De esta manera, el concepto de pluralidad de inteligencias, en realidad, para algunos autores como David Bueno, estamos hablando de la inteligencia. Pero esa inteligencia tiene muchas perspectivas, tiene muchas partes. Estas representaciones de la inteligencia, así llamaría yo, a lo que Howard Gardner llama las inteligencias múltiples. Ciertamente el cerebro no funciona de esa forma. Sin embargo, como he comentado ya, esta manera de entender el cerebro nos ha hecho sensibles a aspectos importantes que tienen que ver para entender la diversidad humana y la diversidad de maneras de aprender. Que no consiste necesariamente en que una persona desarrolle más una inteligencia que otra. Desde el punto de vista de la neuroeducación, consiste un poco más en que el cerebro privilegia cierta actividad cognitiva con respecto a otra. Y en lo que se refiere a la inteligencia emocional, las investigaciones de Richard Davidson, del propio Daniel Goleman, de Rafael Vizquerra y de otros autores, son suficientes para dar evidencia de una relación clara entre el aprendizaje y la cognición. De hecho, el concepto de desarrollar inteligencia social aparece desde los trabajos de Edward Thorndike en los años 30, considerados por los propios trabajos de Jean Piaget en 1954. Y finalmente, atendidos desde una perspectiva de la neurofisiología, de las ciencias cognitivas y neurológicas, desde los años 60 hacia acá. Desde luego, esto que estoy afirmando no es definitivo porque hay mucho que hacer y hay mucho que se desconoce. Les invito a leer a Ledroux, quien escribe El cerebro emocional, y que en este libro de divulgación presenta justamente las aportaciones de la neurociencia al estudio de las emociones. Ledroux nos habla sobre el estímulo emocional, cómo el cerebro valora su significado y cómo activa su respuesta. Y cómo hay una relación muy especial
a nivel neural de la evaluación del estímulo y de la activación de la respuesta que se realiza en la amígdala. Para él hay dos tipos de respuestas emocionales. La respuesta del tipo 1, que se produce de manera inmediata e involuntaria. Y la respuesta del tipo 2, donde la voluntad es controlada de manera parcial. La educación y la socialización desempeña un papel muy importante para el tipo de respuesta 2. De hecho, mucho de lo que nosotros buscamos en la educación es poder desarrollar la habilidad para gestionar mejor nuestras emociones. Y esta gestión emocional tiene implicaciones fundamentales, como ya lo había escrito Jean Piaget, como ya lo había escrito también David Ausubel, para el aprendizaje. Pero también la gestión emocional requiere de la cognición. Yo les invito a leer a Leroux y muy seguramente ahí van a poder clarificar algunas ideas en este sentido. Bien, me gustaría entonces simplemente comentarles de algunos textos. No tengo acá a la mano la imagen del texto de Leroux, les ofrezco una disculpa por ello, pero les invito a leer a Roger Penrose, La nueva mente del emperador, Las sombras de la mente, y me he permitido agregar también el texto que escribí hace algunos años sobre introducción a las teorías del aprendizaje, que dedica un capítulo entero justamente a la neurofisiología del aprendizaje. Me gustaría entonces, si ustedes me permiten, concluir con ello mi presentación y agradecer a todas y todos ustedes su generosa participación y escucha, porque sé que seguramente ha sido densa y espero y no aburrida o cansada. Pero estoy pendiente entonces para si tenemos algunas preguntas o comentarios, y con esto estaremos cerrando este segundo coloquio de neuroeducación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctora Azucena. Le agradezco mucho que nos acompañe. Muchísimas gracias, profesora Rossi. Muchas gracias, profesora Diana. Bueno, veo que Diana debe ser psicóloga, ¿verdad que sí, Diana? Muy seguramente. Sí, yo soy psicóloga, no soy profesora, soy psicóloga. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Diana. Bueno, esto es una perspectiva. Aquí, este campo de la neuroeducación es uno de los campos más novedosos que encontramos en la educación. Y debo decirles que este campo de la neuroeducación poco a poco está transformando la educación. Y está transformando la educación porque la educación está construida por ciertos mitos también. Quiero ser muy respetuoso con este comentario, pero seguramente ustedes han escuchado términos como maestría o doctorado en ciencias de la educación. Hay muchas instituciones, muchas universidades en nuestro país que ofrecen programas de formación en ese sentido. Pero cuando hablamos de educación, podemos hablar de educación no considerando la educación como una ciencia. La respuesta es sí. A veces la educación se plantea desde un discurso más de carácter filosófico, social, político, y no es ciencia.
Pero también a veces la educación se plantea desde una perspectiva científica. Si ustedes disfrutan de leer sobre el aprendizaje, les invito a que lean Hilgard y Bower. En los años 70 plantearon uno de los grandes libros que tiene una visión científica del aprendizaje y que da pruebas y evidencias. Y entonces, bajo esta perspectiva, la educación tiene sentido como una ciencia. Pero en muchas ocasiones, cuando hablamos de educación, globalizamos o generalizamos y asumimos la idea de que hablar cualquier cosa de educación es ciencia. Bueno, la neuroeducación está ayudando a que su base, finalmente, son las ciencias médicas. Su base, finalmente, hoy en día, son los modelos matemáticos y físicos y biológicos. Y eso es ciencia. Y nos da entonces, posiblemente, mejores garantías que las teorías que actualmente tenemos en la educación. Digamos que se está logrando aquel sueño que a finales del siglo XIX comenzaron con las teorías conductistas. Sí, Watson, Pavlov consideraban a la psicología educativa que estaba naciendo en esa época como una ciencia. No lograron que fuese una ciencia. No lograron encontrar los resultados, no lograron responder las preguntas de su época. Pero posiblemente esas preguntas ahora las pueda responder justamente la neuroeducación. Pues yo les agradezco entonces, muchas gracias por acompañarnos. Deseamos que hayan podido disfrutar esta serie de pláticas. Agradezco ampliamente al doctor José Luis, a la doctora Azucena y a cada uno de ustedes por acompañarnos. No nos gustaría cerrar antes. Si alguien tiene alguna pregunta o algún último comentario, estamos a sus órdenes. Pues agradecerles de verdad este tiempo que se han dedicado, de verdad ha sido muy fructífero y muy, muy interesante. Nada más me gustaría, por último, alguna bibliografía que pudiéramos consultar. Ya vi que nos recomendó 4 libros, pero si hay algún otro artículo que pudiéramos consultar, sería genial. Claro que sí. De hecho, 2 o 3 de estos libros creo que los tengo en digital. Entonces, si me permiten, voy a buscar la manera para esta tarde hacérselos llegar. Creo que tengo aún el libro de David Bueno. David Bueno posiblemente sea el neuroeducador más conocido en español. De hecho, David Bueno ha estado colaborando ampliamente con el profesor Rafael Vizquerra. Son ambos escritores, pero no solo escritores. Debo mencionar que David Bueno es biólogo, es especialista en ciencias cognitivas y después decide estudiar neuroeducación. De ahí gran parte de su éxito. Podemos por ahí compartir este texto. Creo que tengo el texto también de Piaget y el texto de Rafael Vizquerra. Y bueno, les invito a leer a Roger Penrose, que es posiblemente uno de los autores emergentes más interesantes sobre estos temas. Son visiones distintas. Esto es importante de mencionar, porque la visión que tiene David Bueno proviene desde la biología, desde la genética. La visión que tiene Rafael Vizquerra proviene desde la psicología. La visión que tiene Roger Penrose, que también estudia este fenómeno, pero lo estudia desde la matemática, lo estudia desde la física. Porque recordemos que el cerebro es extraordinario. El cerebro logra transformar pulsos electromagnéticos en pulsos electrobiológicos. Eso es maravilloso. Posiblemente ahí está, es un secreto extraordinario. Poder pasar de una reacción electroquímica